La Iglesia Bautista El Camino presenta el siguiente mensaje bíblico a cargo del pastor Camilo Encina. Tome su Biblia y disponga su corazón para el mensaje de hoy. Hermanos, recuerda, hermano, no me quiero centrar en cada cosa del capítulo, hermano, pero vamos a estar viendo cosas importantes. Por favor, hermano, póngase de pie una vez más y vamos a leer el texto del versículo 1 al versículo 3. Y vamos a ver ahí, hermanos, vamos a leer, hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí, versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Todo junto, hermanos, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Padre, guíanos, Señor, en la predicación, Señor, en la enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos y ayudarnos a lo que tú quieras de nuestras vidas y ayúdanos a ser maduros en nuestra forma de pensar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Y, hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí quizás hemos ido a una iglesia, quizás donde quizás están hablando en lengua, ¿cierto? Yo no sé si usted ha participado de un culto así, donde hablan en lenguas, y parece, hermanos, que el don de lenguas fuera un don, ¿cierto?, dado por Dios, y el mismo que está hablando en lengua es el mismo que interpreta las lenguas. Y yo creo, hermanos, que leyendo capítulo 13 y capítulo 14 de Primera de Corintios nos va a dar más detalles sobre esto, hermanos, sobre el don de lenguas. Y una de las cosas que yo estaba leyendo todo el capítulo 14 y 13, saltaba algo, hermano, importante: que el culto y la reunión, hermano, debe ser en orden y en armonía. ¿Me, hermano? Hermano, si usted lee el capítulo 14, usted va a encontrar que Pablo dice: hágase todo decentemente, en orden. Y, hermanos, y todo lo que se estaba haciendo en Corintio no era bíblico, hermano. El caos y, hermanos, el caos y todo eso, hermanos, no viene precisamente de parte del Señor, hermanos. Entonces, en los cultos que se están hablando en lenguas, hermanos, muchas personas dicen: tú eres alguien que quiere controlar el Espíritu Santo. No, hermano, pero el Espíritu Santo nunca nos va a llevar al desorden. ¿Ok, hermano? Yo sé, hermanos, que a veces somos desordenados, pero no quiere decir, hermanos, que en el culto haya ese desorden. Yo, hermanos, predicando en una iglesia en Alabama, en el sur de Estados Unidos, ahí son del campo, y ahí, hermanos, una iglesia bautista, conservadora. Y yo estaba, hermanos, predicando, pero, hermanos, en el campo ellos, el culto es diferente, ¿ok? Entonces yo recuerdo que estaba predicando, yo decía algo, y los hermanos iban casi al púlpito con la Biblia, y me decían así como, aquí, hermano, amén, así. Entonces la gente era muy del campo, ¿cierto? Muy gente del campo. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que nosotros seamos una estatua ahí, hermanos, así, hermano. Y, hermano, si tú quieres decir amén, amén. Si, hermano, si por el himno tú quieres levantar tu mano, hermano, no hay ningún problema. Lo que está pasando en la iglesia en Corintio era algo completamente distinto. ¿Sabe lo que era, hermano? Era un desorden, que ellos llevaban el don de lengua al punto de no dejar predicar, de no dejar enseñar. Por eso que Pablo dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? No había quien interpretara lo que estaba hablando el que estaba hablando en lengua. Ahora, hermano, ¿qué es el don de lenguas? Dijimos que no son lenguas angélicas,
que no son lenguas extrañas y que no son lenguas como fuego. ¿Ok, hermano? ¿Por qué? Porque lo que está Pablo diciendo es que si yo llegara a hablar es un símil. ¿Qué es el don de lengua que nosotros vemos en el libro de Hechos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y aquí, hermanos, tú te vas a encontrar que cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 2, fue algo especial y fue un cumplimiento de una profecía del libro de ¿dónde, hermano? De Joel. Joel dice que cuando venga el Espíritu Santo, los niños hablarían en lengua y hablarían en otras lenguas, ¿cierto? Entonces, el cumplimiento de Joel lo vemos ¿en dónde? En Hechos capítulo 2. Así es. Que era una señal que iba a venir, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Miren lo que dice el capítulo 2 del libro de Hechos. Y fueron todos, cada uno, en el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? La promesa del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los que estaban ahí en el aposento alto. ¿Y cómo se mostró eso, hermano? Fue que ellos empezaron, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todo, hermano, en el día de Pentecostés, hermano, los judíos de todas partes del mundo venían a adorar a Jerusalén. Y eran judíos nacidos en otros lugares, en otras naciones. Es, por ejemplo, hermano, es como que un ecuatoriano se vaya a vivir a Francia, hermano, y que ahí le nazcan hijos. Y hay una fiesta aquí, no sé cuál fiesta sería importante en Ecuador, cuál es la más importante que hay. Hermano, estoy puros extranjeros aquí, parece, hermano, son puros extranjeros aquí, hermano, o son ecuatorianos. Hay una fiesta, cierto, que celebran una vez al año, y la independencia. Ya, imagínense que ese niño ecuatoriano, nacido en Francia, venga ahora al Ecuador. Entonces, ¿él qué va a hablar? ¿Español o francés? Francés, ¿cierto? Imagínense, viene acá y de repente, hermano, alguien le empieza a hablar francés. Y le dice, oye, ¿y tú dónde aprendiste? No, yo tengo el don de lenguas. Hermano, esto estaba pasando aquí. Judíos nacidos en otros países venían a adorar a Jerusalén y de repente Pedro empezó a hablar. Miren, hermanos, ahí las lenguas que estaban ahí. ¿Cuáles eran ahí, hermanos? Miren lo que dice versículo 5. Moraban entonces, 6. El estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar. ¿Qué dice, hermanos? Y entonces estaba el don de lenguas, pero ¿qué había también aparte del don de lenguas? Alguien que las entendiera. Entonces estaba el don de lenguas y también estaba alguien quien las podía entender, hermano. Entonces ellos que venían de otros países decían, mira lo que está hablando, mira lo que está diciendo. Pero hermano, ¿cómo son los cultos hoy día cuando hablan el don de lengua? ¿Y quién entiende? Entonces, para hablar el don de lenguas, ¿quién tiene que haber? ¿Alguien que las pueda? Hermano, Dios hace las cosas, hermanos, perfectamente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando se habla en lenguas y Él mismo las interpreta, ¿quién las puede juzgar? Si yo digo, Dios me está diciendo a ti, que me regales el auto. ¿Y quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede distinguir? ¿Quién lo puede, hermanos, pasar por el filtro? Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio, porque estaban hablando en lenguas, pero no había nadie quien las pueda interpretar. Y Pablo dice en el versículo 2, Él mismo se entiende y solo Dios las entiende, pero nadie más las entiende. Entonces tiene que haber alguien que las pueda interpretar. Hermanos, Pablo está dando el orden que tiene que haber. Hermanos, si eso una iglesia no lo tiene, entonces no está actuando de forma bíblicamente. Por eso, hermanos, que nosotros cuando vemos, hermanos, eso, decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? No digas nada, porque no, hermano, la Biblia nos da el orden. La Biblia nos da el parámetro. Entonces, el don de lenguas siempre fue ¿qué? Idiomas. Siempre fue que, hermanos,
personas escuchando las maravillas de Dios. Entonces, hermano, mire lo que dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Hermano, mira todos los idiomas. Hermano, mira todo. Entonces, todos esos idiomas, ¿quién los estaba hablando? Los galileos. Los que estaban ahí en el aposento alto. Los que estaban ahí, hermanos, con el Señor Jesús. Los que no tenían educación. Entonces, estos hermanos, cuando escucharon lo que ellos estaban hablando, ¿qué es lo que pasó con ellos? Hermanos, esto es un milagro del Señor. Y ellos, hermanos, creyeron en Cristo. Hermanos, lo que hoy nosotros vemos hoy día en las iglesias no es el don de lenguas, hermano. Hermano, esto no se aprende. Hermano, yo he visto, hermano, que la gente dice: ¿quieres el don de lengua? Entonces yo te voy a dar el don de lengua. Repite conmigo, rabanda, y pareciera que se puede. No, hermano. Hermano, eso no es de Dios. Donde una iglesia, donde todos están remolineando, hermano, donde todos están, hermanos, gritando, donde todos están haciendo cada cosa, hermano, en la iglesia, y parece un espectáculo, hermano. Eso no es lo que nosotros vemos en la iglesia, hermano. Pablo está ordenando el asunto. Yo estaba pensando en la casa, hermano, y decía: ¿yo cómo puedo aplicar eso en la iglesia? Nuestra iglesia aquí no hablamos en lengua, hermano. Aquí no hay algunos que hablan idiomas, ¿cierto? Hay varios que hablan inglés, francés. Pero, hermano, ¿cómo nosotros podíamos aplicar esto en nuestra iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Aunque nosotros no hablamos en lengua, nosotros también debemos mantener un orden en la iglesia. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Hermano, y voy a decirlo, hermano, este es el lugar que nosotros adoramos. Sabemos, hermanos, que la iglesia no es el edificio, pero es el lugar donde nos reunimos, hermano. Hermano, aquí no entran mascotas, hermano. Hermano, no entran mascotas. Hermano, aquí, hermano, no se puede botar la basura en todos lados. Aquí no se puede, hermano, entrar con una mano así, hermano, y dejar todo cochino. No, hermano, debemos mantener el orden de la iglesia. Amén, hermano. Hermano, ya aquí no nos volvemos locos, ¿cierto? Remolineando y estamos ahí, ¿cierto? Haciendo el trencito, ¿cierto? No, hermano, no, eso no lo hacemos. Pero, hermanos, podemos mantener el desorden en la iglesia en muchas otras formas, hermano. Si un niño, hermano, no está dejando escuchar la palabra de Dios, esa mamá tendría que llevarlo, ¿cierto?, al baño, y tendría que quizás ahí en el baño aplicar un correcto, no sé, hermano, cómo lo hará, pero tenemos que mantener el orden en la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, debemos pensar que quizás no estamos hablando en lengua, no estamos profetizando, pero, hermano, en la actitud que yo vengo a la iglesia y la forma en que yo me comporto dentro de la iglesia, ¿cómo debe ser, hermano? En orden. Decentemente. Entonces Pablo lo que está haciendo es ordenar una iglesia en caos. Y si no cuidamos eso, nuestra iglesia a veces puede entrar en el caos. En la forma como nos tratamos, a veces si tenemos un compartir, o a veces, hermanos, si tenemos una diferencia con un hermano, con una hermana, eso, si no se tiene cuidado, se puede escalar a cierta forma que puede mantener el desorden, hermano. Entonces Pablo nos anima que como iglesia debemos mantener un orden, hermano. ¿Quiénes fueron en la Biblia los únicos que perdieron el control? ¿Saben quiénes, hermano? Los endemoniados, hermano. Que rompían cadenas, que se andaban quemando, que se tiraban al fuego, se tiraban para atrás. Hermano, las personas endemoniadas pierden el control. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar al descontrol o a hacer cosas contra las Escrituras. Entonces vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 14, y Pablo sigue con la misma idea de el hablar en lenguas. Y él dice, hermano, todos los dones son para edificación de la iglesia y no para una propia edificación. Hermano, el querer hacer un don
para ti mismo se llama egoísmo. Entonces Pablo, mira lo que dice acá, versículo 4, el que habla en lengua extraña, hermano, y no es que existan lenguas extrañas, no, hermano, está hablando que no se entiende. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, la palabra profetizar está hablando en el contexto de la enseñanza de la Escritura, de proclamar la enseñanza. Dice, el que profeticéis, versículo 4, el que profetiza edifica, ¿a quién, hermanos? Entonces, ¿qué piensa usted que ellos estaban dando prioridad a cuál don? Al de lengua. No le estaban dando a la enseñanza. Es por eso, hermanos, que yo a veces, hermanos, cuando podemos enseñar, sí, pastor, yo sé lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo me tocó. No, hermano. Yo sé lo que dice la Biblia, pastor, pero yo lo viví. Yo tuve una experiencia con el Señor. No, hermano, nuestra experiencia que nosotros hemos vivido en la vida no debe estar por encima de las Escrituras. Nuestra experiencia no es más que la palabra del Señor. Nuestra experiencia debe sujetarse a la palabra del Señor, hermano. Yo estaba escuchando a un rockero, no sé, rockero pop, que se llama Alex Campos, no sé si lo conocen. Alex Campos, ¿me vistes a mí cuando nadie me vio? Nada más. No sé si lo... No, yo soy el único que lo conozco. Ya, pero no me importa. Entonces le preguntaron a Alex Campos, ¿cómo es que tú llegaste a esta música? ¿Cierto? Me robaste el corazón y también los pulmones. No, entonces sí. Pero dice así la canción, me robaste el corazón. Entonces, ¿cómo tú llegaste a esa música? Le preguntan a él. Y él responde así. Yo estaba en la iglesia un día en el grupo de jóvenes y yo vi tan apagados a los jóvenes que yo dije, voy a hacer una música que nos guste. Entonces yo dije, yo voy a asimilar, quizás no soy como otros cantantes pop, pero ¿qué tal si yo ahora voy a mezclar y yo voy a hacerlo para los cristianos, para que nos sintamos bien? Hermano, ese es el evangelio que la gente quiere, solamente conforme a su persona. Hermano, el evangelio no se centra en nosotros. Amén, hermano. Se centra en Cristo, hermano. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, la gente quiere un evangelio que se conforme a ¿qué? A nosotros. Eso no es evangelio, hermano. Eso es humanismo, eso es cinismo, y eso es lo que se debe sacar, hermano. El evangelio no debe descansar en lo que yo quiero. Descansa en lo que Cristo es. Y eso, hermano, está lleno de las iglesias, hermano. Hermano, las iglesias están llenas de personas que quieren el evangelio según sus propias preferencias. Y eso, hermano, y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, hermano. Porque si es así, hermanos, nunca el evangelio nos va a satisfacer como tiene que satisfacernos, hermano. Entonces, hoy día las iglesias, yo voy a decir esto, hermano, las iglesias están dando un evangelio diluido. Entonces, a mis hijas, hermanos, a veces en la mañana le doy leche y se la mezclo con agua caliente para que no esté tan fría. Entonces yo a veces la pruebo y me sabe como no leche, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, o también a veces ellas quieren bebida gaseosa y así de Coca-Cola y así de agua. Y ellas se conforman que solamente el color sea diferente. Para ellas está bien, si es diferente. Pero ¿qué pasa cuando uno la toma? Como que, hermano, ese es el evangelio que la gente está recibiendo. Un evangelio diluido, hermano. Con así de Biblia, pero así experiencia. Así de la palabra de Dios, pero así son sus visiones, así son sus revelaciones, así, hermanos, son sus experiencias con Dios, las extraordinarias, pero así de palabra de Dios. Y la gente, hermano, ahí está escuchando, hermano, y está contenta y feliz. Entonces Pablo está diciendo, el don de lenguas no es tan importante como la enseñanza, como las escrituras, y que aprendas de Dios. Eso es lo más importante, hermano. Entonces, hermano, Pablo, mire, sigue aquí, dice, el que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que
Está hablando de la enseñanza. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y era lo que no estaba pasando en Corintio. Entonces ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia y con profecía y con doctrina? Entonces Pablo está diciendo, el don por sí solo no es tan importante como la edificación de la gente. ¿Sabe cómo nos podemos edificar el día de hoy, hermanos, unos con otros? ¿A través de qué, hermanos? De la palabra del Señor. Hermanos, no hay nada que un cristiano pueda hacer en su vida espiritual como aprender más quién es Dios. Hoy día los cristianos no saben quién es Dios. No saben tener una relación con Dios, no saben aprender más de Dios, y es por eso, hermanos, que su cristianismo es tan diluido. Están así es como una casa de paja, ¿cierto? Cualquier momento, cualquier cosa, cualquier circunstancia que pase en mi vida, voy a estar, ¿cierto? No voy a... Exactamente, miren lo que dice más adelante. Pablo está hablando esto en la iglesia, esto está hablando a los hermanos en Corintios. Imagínate cómo era esa iglesia desordenada, hermano. Imagínate, todos hablando, todos gritando, todos hablando en lengua. La predicación era lo menos importante. Y mire lo que dice acá, vamos a saltarnos al versículo 7. Ciertamente, mire qué dice, aquí hay una palabra, inanimada. ¿Qué significa la palabra inanimada? Significa sin espíritu o sin sentido. Las cosas sin espíritu y sin sentido, dice que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Entonces Pablo está diciendo, si alguien no entiende lo que está pasando, ¿cómo eso va a ser para edificación de la iglesia? Entonces Pablo está diciendo que todo lo que se haga en la iglesia, ¿cómo debe ser? Decente, y otra cosa más, que es ordenado, y otra cosa más, entendible. ¿Para qué, hermano? Para que los creyentes sean ¿qué? Exactamente, hermano. Hermano, es muy fácil montar un espectáculo que lleve a la gente a la emoción, hermano. ¿Sabe lo que se necesita para llevar a la gente a la emoción? Un testimonio muy triste. Ya, vamos a dar un testimonio. Yo cuando niño era chiquitito y de repente estaba ahí, no tenía zapatos y caminaba por la calle sin zapatos. Y hermanos, ¿cuántos testimonios? A veces yo le cuento a mi esposa testimonios míos. Entonces mi esposa dice, ya, cuando era niña, pues ya se lo he contado muchas veces, ¿cierto? Hermano, contar un testimonio triste de cuando eras otro, hermano, yo sé que aquí, hermano, vivimos... la mayoría aquí de nosotros, hermanos, quizás pasamos necesidad cuando niños, ¿no? ¿Cierto? Pasamos necesidad, no teníamos zapatos, no teníamos mochila, íbamos con un puro cuaderno al colegio, pasábamos hambre. Hermano, mucho testimonio. Pero eso no nos salva. Hermano, ningún testimonio te salva. Lo que te salva, ¿sabes lo que es, hermano? Es el Evangelio. Amén, hermano. Hermano, eso te puede hacer llorar, eso te puede dar tristeza, y hasta cuando tú salgas de decir, fue tan triste el pastor que le voy a regalar $20 para que no llore tanto el pastor, ¿cierto? Entonces ya puede ser muy triste, hermano, puede hacer eso, pero lo que no puede hacer el testimonio, un testimonio personal, es salvarte. Lo que te salva, ¿sabes lo que es? El Evangelio. Es que Cristo murió por tus pecados y que si tú te arrepientes, tú vas a tener vida y vida eterna. Es por eso, hermanos, que hoy día las personas dicen, ¿quieres ser creyente? Repite conmigo esta oración. Repitió conmigo, ya, eres salvo. Y la persona no sabe ni cómo, hermano, es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Felipe con el etíope? Dice que iba en el camino y que dice que comenzó desde esa escritura de Isaías capítulo 53 y le explicó la palabra del Señor. Hermano, la gente hoy día, ¿qué quiere? Espectáculo. Quiere show. Quiere que su carne se mueva, hermano. Quiere ese merengue cristiano. Quiere ese rock cristiano. Hermano, y eso quiere, y hermano, y ahí está, hermano, bailando. No, hermano.
hermano, eso está bien para, hermano, si tú quieres hacerlo en la casa, hermano, el pastor no debe meterse en la casa de los hermanos, pero en la iglesia, hermano, cantamos algo que podamos entender, cantamos algo que sea cristocéntrico, hermano, y que no esté enfocado en nosotros, en mí. Ay, Señor, ay, tú lléname, tú rebósame, y todo eso, hermano, que ven, Espíritu, ven y llena, hermano, cosas del mundo, cosas que no están en la Escritura y que a veces contradicen las Escrituras. Hermano, yo no estoy diciendo que no hagas eso, hermano. Pero te estoy diciendo, hermanos, que muchas veces llevamos una cultura de cristianismo que a veces pasamos por alto muchas cosas espirituales. Veía un meme y decía, no sé si conoces Marco Witt, tiene una canción que se llama Temprano yo te buscaré. Entonces está la cara de Marco Witt diciendo, Marco Witt mirándote cuando cantas Temprano te buscaré, pero te levantas a las 12. Entonces como que, hermano, hay canciones como ven, Espíritu, ven. Y, hermano, el Espíritu ya vive en nosotros, hermano. El Espíritu no tiene que venir, hermano. No es como un ente. No, hermano, el Espíritu ya vive en nosotros. Amén. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 dice, habiendo oído y creído, fuimos ¿qué? Sellados por el Espíritu de la promesa. Amén. Es por eso, hermanos, que los creyentes a veces vivimos pensando que yo no tengo el Espíritu. No, quizás, hermano, el Espíritu está opacado, está entristecido porque es una persona, pero el Espíritu vive y reside al momento de tú poner tu fe en Cristo. El Espíritu Santo viene a vivir de forma permanente en el creyente. Entonces Pablo está diciendo, no hagan eso si no hay un entendimiento, no lo hagan y preocúpense de la exhortación, de la edificación, y eso es mucho mejor, hermano. En China, hermano, muchas iglesias no tienen canciones, son iglesias clandestinas. En China, hermano, hay solamente una iglesia del Estado, todas las otras denominaciones son consideradas herejes. Entonces mi pastor una vez cuando fue a China, él tenía que ir a casas para hacer el culto, y hermano, y no cantaban. Ellos tienen el Espíritu Santo como nosotros, hermanos, si no cantan como nosotros. Amén. Ellos no pueden cantar porque si cantan, hermano, viene la policía, los lleva, ¿cierto? Y no pueden cantar. ¿Ellos tienen el Espíritu Santo como nosotros? Amén. Claro que sí, hermano. Ellos no lo pueden hacer, pero ellos están reuniéndose. Ellos para ir a la iglesia a veces tienen que cambiar de ruta porque los siguen, o a veces tienen que cambiar de casa para que los vecinos no denuncien la iglesia. Entonces, hermanos, nuestro enfoque principal debe ser en la edificación, en la exhortación y que nosotros podamos crecer. Asimismo, más adelante, Pablo dice, tantas clases, en el versículo 10, vamos a saltarnos, hermanos, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos, que dice, hermanos, carece de ¿qué? Pablo es muy claro, hermano. Pablo dominaba algunos idiomas por lo menos, hermanos, y él, hermano, está diciendo, hay muchos idiomas y todos tienen su significado. El idioma más difícil, el dialecto más complicado, hermanos, tiene su significado y tiene sus cosas, hermano. Y todos tienen algo, hermano. Todos son entendibles, todos los entienden. Entonces Pablo está diciendo, versículo 13, vamos, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero no oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? ¿Dónde estaba pasando todo esto entonces, hermano? En Corintio. Pero ¿dónde estaban ellos? En la iglesia. Entonces imagínate ese espectáculo. Hablaban lengua y los demás quedaban así como, ¿y ahora qué dijo? Ahora, ¿qué es lo que trató de decir este hombre? Y ahí él hablando en lengua. Entonces Pablo está diciendo, no debe hacerse esto en la iglesia. No debe ser una costumbre dentro de la iglesia. Miren lo que dice versículo 17, porque tú a la verdad bien da gracia, pero el otro no es edificado.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, dice, con mi entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Miren lo que dice el versículo 20, hermano. Y aquí, hermano, podemos quedarnos y centrarnos. No seas niño en el modo de pensar. A veces, hermano, es tanto personas que quizás puedan venir de otra iglesia, quizás donde se practicaba esto, que llegan a nuestra iglesia y a veces me dicen, pastor, siento que aquí son muy aburridos. Son como fríos, pastor. Aquí no se mueve, aquí no se no se saltan, aquí no se... Entonces, hermano, el que me conoce, hermano, que ha compartido, sabe que no soy aburrido, ¿cierto, hermano? ¿O si me encontrás que soy aburrido? No, dígamelo, hermano, si soy aburrido, soy aburrido. Si no... Pero, hermano, dice, no, pastor, pero aquí no se mueve, no, hermano, no lo hacemos. Pero, hermano, tratamos con nuestro corazón de ser lo más bíblico posible, hermano. Amén, hermano. Amén. Y, hermanos, trato de encerrarme en mi oficina y ver lo que Dios ha querido decir a través de su escritura, hermano. Amén. Hermano, me gustaría un mejor... No es que estoy despreciando a mis hermanos, pero me gustaría más música, quizás un violín, un teclado y que cantemos... Claro que sí, hermano. Me gustaría tener un coro grande, hermano. Me encantaría también tener un coro. Si tú sabes tocar guitarra o tienes un talento oculto, hermano, por favor. Pero, hermano, todo es en orden y decentemente, hermano. Hermanos, que podamos cantar a Dios, hermano, en armonía y cantar todos juntos como cantamos ahora, hermano, y se escuchó maravilloso. Pablo está diciendo, yo prefiero la edificación. Hermano, la palabra de Dios debe ser nuestro... ancla principal, hermanos. Todo lo demás que hagamos en la iglesia ayuda para que la palabra pueda ser exaltada, pero no es lo principal, hermano. Si el día de mañana, nosotros tenemos un vecino acá que un día vino y entró y me dijo que por qué había puesto el auto ahí y me retó fuerte y voy a echarle a la policía, me dijo. ¿Qué pasaría si el día de mañana no podríamos cantar? Hermano, no podemos cantar, solamente vamos a predicar. Aún así, hermano, seríamos una iglesia, hermano. Amén. Entonces Pablo está diciendo, debemos hacerlo todo en orden y decentemente, preocupándonos de la palabra del Señor. Vamos al libro de Timoteo, hermano. Quiero que vaya al libro de Timoteo. Y Pablo le dice esto a Timoteo cuando estaba ahí quedándose en 2 Timoteo. Vamos ahí, hermano. Capítulo 3, versículo 16, hermanos, dice, porque todas las escrituras que dice es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, el cristiano tiene todos los nutrientes necesarios. ¿En dónde, hermano? En la palabra del Señor. Hermanos, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, ahora tú puedes, hermano, adorar de la mejor forma, hermano. Pero ¿qué hacen muchas iglesias? Al revés. No me importa la palabra, me importa cantar y cantar. Hermano, la mejor adoración que nosotros podamos hacer, hermano, es cantar, orar a Dios según conforme su voluntad en nuestras vidas, hermano. Y eso te lo da, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios tenemos todo lo necesario para crecer en nuestra vida espiritual. Todo, hermano. Todo lo necesario para crecer en la vida espiritual. Y dice, hermanos, a fin. Mire la palabra a fin. Está diciendo, ya que la palabra de Dios tiene todo eso, ahora vemos el resultado. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto no está diciendo sin pecado. Está diciendo completo. Hermano, estamos completos con la palabra del Señor. Todo lo que el hombre necesita. ¿En dónde se encuentra entonces, hermano? En la palabra. Esa es la escritura, hermano. La palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos, el orden de la iglesia debe ser, hermanos, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, yo sé que este capítulo es un poco largo, incluso, pero mire lo que dice el versículo 20. Hermanos, acá vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos,
No seas niño. O sea, ten esa mente, hermano, como que, no, lo que yo necesito, hermano, es mover esto. Yo lo que necesito, hermano, es cierto, es como, cierto. No seas niño. Mira lo que le está diciendo a los corintios. Ustedes, hermanos corintios, con todo el amor del mundo, si no tienen ese pensamiento, están siendo niños en su forma de actuar, en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a quienes. A los incrédulos. Entonces Pablo está diciendo, las lenguas, ¿a quién se tienen que hablar? ¿Y en dónde se habla la lengua normalmente? En la iglesia, ¿a quiénes? Pablo dice, las lenguas no son para los creyentes. ¿Para quién son? Para los que no conocen a Dios. Para que ellos vean, para que ellos digan, ¿cómo está hablando en mi Dios? Hay un Dios. Y sean salvos. Pero hoy día Pablo está diciendo, las lenguas no son para los creyentes. Y ustedes están hablando entre creyentes. Eso no es para los creyentes. Es para ¿quiénes? Incrédulos. Pero la profecía, la enseñanza, ¿para quién es? Y dice, dice para los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a quiénes, a los creyentes, para las reuniones, para la predicación, es para creyentes. Entonces, hermanos, Pablo está ordenando el asunto a la iglesia. Ahora, la iglesia tendría que tomar la decisión: obedecemos lo que Pablo está diciendo o hacemos lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne mande. Y a veces pasa eso, hermano. Nos están diciendo, pero no me importa lo que dice. Yo lo viví, pastor, y no me importa lo que usted me diga. ¿Listo, hermano? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Hermano, y eso es lo que a veces pasa muchas veces. Hermano, eso no es lo como usted está viendo la Biblia. Hermano, mire lo que a mí no me importa, pastor, lo que usted diga, no me importa lo que la Biblia dice. Lo que a mí me importa es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. Eso para mí tiene mucho más peso. Bueno, hermano, no hay ningún problema. Entonces Pablo nos está diciendo que nuestra vida, nuestra iglesia debe promover la enseñanza y que los dones deben ser para edificación de los demás y no un beneficio propio. Pero miren lo que dice más adelante, versículo 26. Porque hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene relación, tiene interpretación. Hágase todo para que, hermano, cualquier cosa que alguien haga en la iglesia debe ser, ¿qué, hermanos? Para edificación de los demás y no una propia edificación mía, ¿cierto? Más adelante, hermanos, versículo 34. Quiero terminar todo el capítulo, hermano, porque si no lo termino, hermano, ya el próximo semana se va a venir peor, hermano. Entonces, no. Mira lo que dice el versículo más adelante, versículo 34. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en la congregación, porque no le permito hablar, sino que esté sujetas, como también la ley dice, y que si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a quiénes, a su marido, porque esto es indecoroso que una mujer hable. Ahí entramos a un tema, ¿cierto? Controversial, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Las hermanas de esta iglesia, no nuestra iglesia, hermano, que nuestra iglesia es diferente, hermano, pero la de esta iglesia, las mujeres, hermanos, estaban llevando el liderazgo de la iglesia. Hermanos, aquí no está menoscabando a la mujer, pero pareciera, hermanos, que en esta iglesia el liderazgo predominante era la mujer. Y la mujer, hermano, estaba haciendo aquí, hermanos, estaba guiando los dones como el don de lengua, el don de interpretación de lengua. Y Pablo está diciendo que como debe haber armonía en la iglesia, no debe haber controversia. Entonces, hermano, no está diciendo que la mujer no pueda hablar. Pero, hermano, quiero ser honesto. Bíblicamente, Dios le ha dado la enseñanza, la predicación del púlpito al hombre y no a la mujer. Es por eso, hermano, que no existen en nuestras iglesias, hermano, pastoras. Amén, hermano. No existe. Existe el pastor y existe la esposa del pastor. Entonces la mujer, hermano, estaba haciendo líos
dentro de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, por favor, mantengan silencio en la predicación y en la enseñanza. Estaba leyendo un comentario, hermano, solamente lo voy a citar, pero este comentario decía que en la iglesia en Corintio, cuando se predicaba, la mujer se paraba, interrumpía. Y eso no debe ser así. Hermano, yo sé que quizás no todo lo que yo digo va como causar ¿cómo se llama? No, el pastor está siempre... No, hermano. Eso es una secta, ¿me hermano? Pero, hermano, si tiene alguna diferencia de lo que estamos hablando, usted me escribe y me dice, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasaría, hermano, si alguien estuviera de desacuerdo y se levanta, pastor, quiero hablar con usted? Aquí mismo. Haría un desorden, ¿cierto? Entonces, no, hermano. Entonces, lo que está diciendo Pablo, si algo tiene que hacer es callar y preguntarle a su esposo en casa, pero lo que no tiene que hacer es ir a pelear a la iglesia. Ese es el trasfondo. Entonces Pablo está diciendo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o es espiritual, reconozca lo que ha recibido. Dice, son mandamientos del Señor. Entonces Pablo está ordenando, no se debe interrumpir la predicación, no se debe parar y gritar y decir, no estoy de acuerdo. No, hermano, eso no debe pasar en la iglesia. Entonces Pablo está, hermano, yo sé que para Pablo era muy difícil, hermano, hacer esto. ¿Tú te imaginas, hermano, hacer esto? ¿Tú crees, hermano, cómo había actuado la iglesia? ¿Con amor? No. ¿Sabes cuando Pablo empezó a escribir la carta de Corintio? Él tuvo que escribir la segunda carta. Porque cuando ellos recibieron la carta, ¿sabe cómo actuaron? ¿Quién es Pablo? Pablo aparte es calvo, es chiquitito. Empezaron, hermano, si usted lee la carta, ¿sabe que ellos empezaron a atacar a Pablo, su físico? ¿Quién es? Mira, Pablo calvo, el pequeñito, el que tiene sus ojos malos. Pablo no es profeta, porque cuestionaron si Pablo era profeta. Pablo ni siquiera es profeta, no le hagamos caso. Ellos actuaron muy mal cuando Pablo empezó a escribir la primera carta de Corintios y ellos empezaron a cuestionar todo lo que Pablo está diciendo. A veces, hermanos, la verdad puede incomodarnos, hermanos. Pero si la Biblia está, hermanos, nosotros debemos acomodar nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestras experiencias a la luz de la palabra. Y eso, hermano, a veces, ¿sabe qué, hermano? Es difícil, hermano. Es difícil. Entonces Pablo está edificando y diciendo, hermanos, no seamos niños en la forma de pensar. Yo estaba recordando, hermano, la historia del Señor Jesús cuando vino a la tierra. Hermano, siendo honesto, ¿tú crees que para Cristo fue cómodo estar en este mundo? Hermano, a veces nosotros romantizamos, ¿cierto? Como, mira el pesebre. Hermano, ¿cuándo tú has puesto a tu hijo en un pesebre, hermano? ¿Amén? ¿Cuándo tú has dicho, mire qué lindo, yo quiero que mi hijo, cuando nazca, tengan una vaquita con un caballo y un pesebre ahí? No, hermano. Romantizamos, pero hermano, ¿fue cómodo para el Señor Jesús? Cuando decimos, María, cuando tuvo, ¿cierto?, a su hijito, qué bendición. Hermano, arruinó los planes de María para casarse, hermano. Hermano, para Cristo no fue cómodo estar en este mundo. Hermano, para Cristo no fue cómodo morir en una cruz, que lo traspasaran, hermano, con una lanza, que le golpearan, que le regaran su barba, que le tiren escupos en su cara, hermano, y él no poder hacer nada. No fue cómodo para él, hermano. Él se tuvo que someter a la voluntad de su Padre por amor a nosotros. Y hoy día nosotros, hermanos, no queremos someternos a nadie, no queremos que nadie nos diga nada, no queremos, hermanos, cambiar nada de lo que nosotros pensamos. No, para mí no, porque yo no jamás voy a hacer eso. Si ese es el tipo de cristianismo que nosotros queremos llevar, hermano, va a ser muy difícil que nosotros nos dejemos de pensar como niños. Si para Cristo no fue cómodo, muchas de las cosas que nosotros vamos a aprender de este libro no van a ser cómodas, hermano. Hermano, y no tiene que ser cómodo.
Y no tiene que ser siempre fácil. Hay cosas que nos van a alegrar. Yo estaba cantando el himno, el último himno, dice, y que estaremos con Él y le cantaremos a Él. Y yo me imagino en el cielo, hermanos, gozando de todas las bendiciones. Sí, hermano, hay cosas que son de muchas. Pero, hermanos, hay muchas cosas, hermanos, que yo tengo que cambiar en mi vida. Y para los corintios, hermanos, imagínense, ellos tenían el culto así y ahora viene Pablo y se lo quiere cambiar todo. Hermano, ¿por qué no dejas a veces la forma de niño que tú tienes de pensar y dices, yo voy a conformarme a lo que la palabra dice? Yo voy a vaciarme completamente y lo que la Biblia dice, yo me voy a conformar. Hermano, y esa es la mejor forma de seguir nuestra vida cristiana. Cristo lo hizo y nosotros también lo podemos hacer. Amén, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Recuerde que este y otros mensajes los puede volver a escuchar visitando nuestra página web ibelcamino.org y belargaelcamino.org. Puede visitarnos también en nuestras redes sociales o en su podcast favorito.